Controversias, un espacio de reflexión, entrevistas, comentarios y reportajes en torno a hechos y realidades. Controversias con Marino Mejía. ¿Qué tal, amigas y amigos? Yo soy Marino Mejía en una entrega más de Controversias, un espacio de reflexión, análisis e entrevista en torno a hechos y acontecimientos que por su importancia y trascendencia podrán formar parte de los anales de nuestra historia. Aquí en Controversias. Controversia puede ser vista a través de prodotel.com. Para comunicarse con nosotros pueden llamarnos a nuestro teléfono 347-697-3161 o usar nuestro correo electrónico mmmkkam@hotmail.com. En esta ocasión traemos para ustedes importante entrevista, comentario, análisis respecto a la realidad nacional e internacional. No se vayan, que ahora venimos con más. Controversias, un espacio de reflexión, entrevistas, comentarios y reportajes en torno a hechos y realidades. Controversias con Marino Mejía. Prodotel.com. En tu computadora, en el celular o tableta y en tu televisor inteligente. Prodotel.com. Televisión para todos. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Controversias, un espacio de reflexión, entrevistas, comentarios y reportajes en torno a hechos y realidades. Controversias con Marino Mejía. Prodotel.com. En tu computadora, en el celular o tableta y en tu televisor inteligente. Prodotel.com. Televisión para todos. Gracias, amigos, por permanecer en sintonía en Controversias. Señores, el asunto en la hermana República de Venezuela se ha ido tornando cada día más complicado. En estos momentos, Venezuela está dando los pasos burocráticos, políticos y administrativos para separarse de manera definitiva de la Organización de Estados Americanos. En el país suramericano hay una situación de choque constante con las autoridades, concretamente con los organismos del orden, de parte de los oposicionistas que han entendido que por la vía del desorden, por la vía de los choques frontales con las autoridades, es la mejor manera de cómo ellos lograr sus objetivos. Hay que señalarlo con claridad, con responsabilidad y con contundencia, que estos esfuerzos de la oposición
vienen acompañados y soportados por aportes importantes en términos de diseño de estrategia y en términos de recursos por parte de fuerzas extranjeras. Y que evidentemente con relación a Venezuela, desde que el extinto Chávez iniciara su mandato, tanto Estados Unidos como otras naciones europeas han concebido, diseñado y tratado de ejecutar planes y proyectos definitivamente contra el pueblo y el gobierno de Venezuela. Sabemos que para el 2002 se produjo un golpe de Estado que murió en su cuna, porque el pueblo venezolano y las Fuerzas Armadas fueron suficientemente hábiles, astutos, firmes y capaces de dar al traste con esa malévola intentona. También hay que señalar con responsabilidad que el manejo del actual presidente de la República Bolivariana de Venezuela ha sido en gran medida torpe y que en la administración gubernamental del gobierno de Venezuela hay una serie de errores, vicios y, por qué no decirlo, y actos de corrupción que no han sido saludables para el proceso de la gobernanza de aquel país. Sin embargo, independientemente de los desafueros que internamente se cometan en Venezuela por parte de sus gobernantes, ese es un asunto que deben resolverlo los venezolanos sin la intervención de ningún otro país. Decimos esto porque, de acuerdo a algunos analistas internacionales, el hecho de las bases militares que hoy ocupa parte del territorio de Colombia, país fronterizo con Venezuela, es, de acuerdo, como dije, a estos analistas y politólogos, es una medida que tiene planes estratégicos en lo que respecta al dominio de aquel hermano país. ¿Pero qué se busca con dominar a Venezuela? Bueno, sencillamente que es uno de los países del planeta con mayores riquezas de hidrocarburos, y eso significa poner bajo control de las potencias que están tratando de subyugar a Venezuela una de las principales riquezas del planeta, que no es paja de coco. También entendemos que algunas de las denominadas instituciones sin fines de lucro, y por qué no decirlo, una institución directamente del gobierno de los Estados Unidos, como es la USAID, han estado conectadas con estos brotes de violencia en la República de Venezuela. Y entendemos que así no se vale. Así no se vale. Corrijamos y contribuyamos a corregir todos los defectos reales y no reales del pueblo venezolano, pero que sean los venezolanos y las venezolanas quienes se encarguen de arreglar los entuertos que allí existen. Por último, nosotros esperamos que con
este paso que ha dado el gobierno de Venezuela, primero saliéndose de la OEA y segundo llamando a una constituyente que no es más que un órgano para legislar en lo que tiene que ver con la modificación de un nuevo texto, la elaboración de un nuevo texto constitucional y a partir de ahí proceder, se supone, a nuevas elecciones en aquel hermano país. Ojalá que todas estas cosas se hagan en armonía y en sintonía con la sensatez, con el sentido de la democracia y con soporte institucional y constitucional. Esperamos que la arbitrariedad y el sentido de oportunidad, por no decirlo de otra manera, no sean los componentes que allí se exhiban. La herencia de Hugo Chávez jamás debe ser desvirtuada. La actitud férrea, enérgica y patriota de Hugo Chávez jamás debe ser entorpecida ni por venezolanos ni por ninguna potencia extranjera. Que así sea. Controversias, un espacio de reflexión, entrevistas, comentarios y reportajes en torno a hechos y realidades. Controversias con Marino Mejía. Suelo preguntarme cómo se pueden poner los medios de comunicación al servicio de una cultura del encuentro. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien del género humano y el planeta. Súmate conmigo en esta petición, para que los periodistas en el ejercicio de su profesión estén siempre motivados por el respeto a la verdad y un fuerte sentido ético. ¿Me ayudas a difundir esta intención? Sí. Sí. Yes. Oui. Sí. Sí. Ayo. Sí. 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 Controversias, un espacio de reflexión, entrevistas, comentarios y reportajes en torno a hechos y realidades. Controversias con Marino Mejía. Honestidad. Dice qué bronca. Parece guerra, parece grito subversivo, ¿sí? Vamos a ser honestos. No, aquí en México es una mancha al sistema, ¿sí? Señores, eso de tranza y avanza se tiene que acabar para siempre. La ética ha definitivamente producido resultados extraordinarios. La ética hoy por hoy es la única megatendencia hacia el siglo XXI desde el punto de vista corporativo empresarial. Davos, Suiza, dice: ¿quién sobrevive en los mercados altamente competitivos? Los trabajos, servicios y productos que son resultado de la ética en el precio, la ética en la calidad, la ética en el servicio, son los únicos que pueden subsistir. Las empresas más ricas del mundo son aquellas que son las más éticas del mundo. No engañan al consumidor, no engañan a su trabajador, no engañan a nadie. Tienen como vector central la ética. Y en México todavía nos cuesta trabajo decir, es que ser honesto cuesta mucho. Disculpamos la corrupción inconsciente colectivo nacional, ¿eh? Decimos de los expresidentes, robó, pero dejó robar. Fíjate nada más que poca más. Robó, pero hizo mucho. Señores, es algo intolerable, es algo que no podemos permitir. Señores, una metáfora indoamericana que seguramente muchos de ustedes la recordarán. Una gallina encontró un huevo, pero el huevo era de águila. Y se llevó el huevo, lo empolló, y obviamente nació un aguilucho.
Pero la gallina, mamá gallina, le decía siempre que era una gallina. Pasaron los años, pasó el tiempo, el aguilucho se convirtió en águila y escarbaba y sacaba sus alimentos y picoteando en el piso. Y un día el águila volteó y vio un ave majestuosa y le preguntó a mamá gallina, ¿qué es? Y le dijo, la reina del cielo. Sus horizontes es el infinito, la reina de todas las aves. ¿Qué es? Preguntó otra vez. Un águila. Pero mamá gallina le dijo, tú olvídate de ella. Tú naciste para ser gallina y sigue comiendo gallina. Y nuestra águila se murió vieja creyendo que era gallina. Señores, es lo mismo. El ser honesto es para las águilas. Los corruptos son gallinas. Toda su vida tendrán que tragar lombrices. Ellos seguirán picoteando en el piso. Solamente las almas grandes, generosas, infinitas, se atreven a aspirar a uno de los grandes ideales: honestidad, ética, un principio de gallardía que le da señorío a un ser humano. Esto no está hecho para mediocres. Por supuesto, lo peor que hacemos los padres es convertir águilas en gallinas. Dejar a nuestros hijos convertidos en gallinas. Listos para corromper, listos para robar, para ser oportunistas. No se pregunten qué le van a heredar a sus hijos. Pregúntense qué hijos le van a dejar a esta nación. Bien, amigos, muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros aquí en Controversias. Hace cierto tiempo, más o menos recientemente, que el expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández Reina, puso en circulación la compilación de una parte importante de sus discursos pronunciados como presidente de la República en los momentos que le tocó fungir como tal. Esta compilación de discursos se puso a circular tanto en la ciudad de Nueva York como en la ciudad de Miami. Y en ambos lugares, Leonel Antonio Fernández Reina fue objeto de abucheos, de críticas ardientes de parte de dominicanos que lo entienden como un presidente que contribuyó de manera significativa a la construcción de un entramado un tanto mafioso en las ejecutorias gubernamentales y que fortaleció la corrupción y la impunidad en la República Dominicana. Aunque estos actos los define, o concretamente los textos que puso en circulación, lo define como democracia, modernidad y progreso. Eso realmente no se pone de manifiesto en la realidad económica, política y social por la que atraviesa la República Dominicana. Sabemos que en materia de seguridad ciudadana, la República es el ejemplo más grande de lo que no se debe hacer en ese sentido. Hay asaltos a diestra y siniestra. Asaltos en los que siempre aparecen jugando un papel de principalía agentes del orden público y de otras ramas militares. Asaltos en los que muchas veces se llevan a cabo prácticamente en las narices de las autoridades policiales. Asaltos que han crecido en crueldad y número a pesar de que el gobierno ha diseñado unos cuantos planes que todos se han salido en el sentido
no han tenido la posibilidad de controlar los desmanes que se pretenden controlar, tirando a la calle una cantidad importantísima de guardias, policías, más la acción de los servicios secretos y de inteligencia. En materia de educación, tenemos entendido que el plan de enseñanza extendida ha sido un rotundo fracaso. Los fondos del 4% logrado como producto de la lucha denominada así mismo la lucha del 4% para la educación, han caído en saco roto, porque tanto las autoridades de educación como los ingenieros de la tristemente célebre OISOE y los ingenieros de una serie de compañías que se sirvieron con la cuchara grande, participando y ganando licitaciones engañosas y que se llenaron los bolsillos, tanto funcionarios como compañías de ingenieros. En cambio, las escuelas, algunas de ellas, con estos aguaceros que se han presentado en toda la geografía del país, se han visto con serios vicios de construcción e incluso se han derribado paredes de algunas escuelas. En materia de trabajo, vemos cómo los trabajos informales, la economía informal, ha crecido, lo que quiere decir que los trabajos de que dispone ahora mismo una gran parte de la población dominicana son trabajos informales, quiere decir de bajo productividad, de bajos ingresos para los trabajadores y de poco importancia desde el punto de vista impositivo. De modo que no entendemos de qué modernidad y de qué progreso hablan estos textos que ha puesto en circulación el doctor Fernández Reina. Y me viene a la memoria las declaraciones del gobernador del Banco Central, el señor Arbizu, de que en la República Dominicana las cosas andan viento en popa, porque hay un crecimiento macroeconómico como en ningún otro país. Puede haber crecimiento, pero eso no significa de manera automática que haya progreso ni que haya desarrollo. Sencillamente, como dije en comentarios anteriores, se está produciendo más yuca, pero se le están comiendo las mismas bocas. Los niveles de inferioridad cultural de maestros, tanto a nivel universitario como a otros niveles inferiores, eso llora ante la presencia de Dios. Un pueblo con características humanoides. Es definitivamente triste cómo nuestra juventud anda en pasos tan dolorosos y tan lamentables. Claro, no todo, porque siempre hay un segmento de la población que, producto de las influencias de familias sanas, de familias que se preocupan por la conducencia de sus hijos, pues tienen otro tipo de conducta. Pero definitivamente la República Dominicana amerita de un cambio desde la crin hasta el rabo. Y para ello se necesita una sociedad democrática, una sociedad con justicia y una sociedad donde se respeten las instituciones. Tan sencillo como eso. Nos vemos en breve.
Los buenos modales son expresiones de un buen ciudadano. Muestran preocupación y respeto por los demás. Hoy en día parecen estar desapareciendo. David, un café. Disculpa, David, ¿no le entendiste? No. Dijo, buenos días, señor David, ¿cómo está? Buenos ¿Me da días. un café, por favor? Un café negro. ¿No entendiste, David? El señor quiso decir, buenos días, David, ¿cómo estás? Un café negro, por favor. Chica, me das un sándwich y me das un café. Disculpa, ¿no le entendiste? Lo que ella quiso decir es, buenos días, señorita, por favor, me das un sándwich y un café. Bueno, ok. Buenos días, señorita. ¿Me puedes dar un sándwich y un café, por favor? Muy bien, así es que se hace. David, ¿me vendes un cafecito con leche? Disculpa, David, ¿no le entendiste la orden? Ella quiso decir, buenos días, David, ¿cómo estás? ¿Me das un cafecito con leche? Gracias. Buenos días, David. ¿Cómo le va? ¿Un café, David? Disculpa, no te entendió. Quiso decir, David, buenos días, un café, por favor. Buenos días, ¿qué tal? Lo quiero con leche, muchas gracias. Eso, así es que se hace, muy bien. Chica, un café mediano. Disculpa, no te entendieron. La señorita quiso decir, buenos días, me das un café mediano, por favor. Gracias. Buenos días. ¿Cómo quiere café? Mediano con leche, por favor. Así es que se dice, muy bien, un aplauso. Dame un sándwich ahí. ¿No le entendiste? Él quiso decir, buenos días, señor David, ¿cómo está? ¿Me das un sándwich, por favor? Buenos días, señor David, ¿cómo está? Me da un sándwich, por favor. Tienes toda la razón. Muy bien, así es que se hace, excelente. Cada vez menos personas están dispuestas a realizar el sencillo gesto de dar los buenos días, agradecer o sonreír. Un simple saludo y una sonrisa pueden hacer la diferencia. Con buenos modales construimos una mejor sociedad. Con una mejor sociedad tendremos un mejor país. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Controversias, un espacio de reflexión, entrevistas, comentarios y reportajes en torno a hechos y realidades. Controversias con Marino Mejía. Prodotel.com. En tu computadora, en el celular o tableta y en tu televisor inteligente. Prodotel.com. Televisión para todos. Gracias, amigas y amigos, por permanecer en sintonía en Controversias. En esta ocasión tenemos el grato placer de tener con nosotros aquí al amigo y profesor Jaime Morván, quien es un profesional de una dilatada acción en la enseñanza pública aquí en Nueva York. Pero aparte de eso, Jaime Morván es una persona desde siempre preocupada por las buenas causas del pueblo y nación dominicanos. En esta ocasión vamos a hablar con el profesor Morván en torno al DUFE, Dominicanos Unidos contra el Fraude y por la Democracia. Jaime, muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Gracias a ti, Marino, por tu invitación y estamos aquí dispuestos a escuchar tus preguntas. El DUFE, Jaime, tiene un lugar,
ganado en la comunidad. Desde hace algo más de un año, esta institución ha dado pasos importantes que han retumbado incluso en la propia República Dominicana. Pero me gustaría que compartiera con nuestra televidencia, nuestra teleaudiencia, ¿qué es el DUFE? Bien, el DUFE es una organización cívico-política. Es una organización compuesta por partidos políticos, movimientos políticos, grupos comunitarios y personas independientes que a raíz del gran fraude colosal que ocurrió en República Dominicana el año pasado, coincidimos en la necesidad de aunar esfuerzos, primero para denunciar el fraude que se había cometido contra todo el pueblo dominicano y segundo, para darle seguimiento a los fines de lograr una unificación del ente político dominicano para tratar de cambiar la situación de corruptela en que se desenvuelve mayormente el PLD. Pero no podemos entonces entender que el DUFE puede dar la sensación de que es un partido político o se pretende convertirlo en un partido político o algo así. No, no, de ninguna manera. El DUFE tiene como meta, como yo te dije anteriormente, luchar primero para que la comunidad se empodere, ¿no? Y aúna esfuerzos, que se junte para exigir sus derechos, empezando por los derechos que tiene el pueblo dominicano a vivir en una sociedad sin corrupción y sin impunidad. El DUFE no puede convertirse jamás en un partido político porque su esencia no es partidista, es más bien comunitaria, aunque sí es política porque todo es político, pero ahí descansan la mayoría de los partidos de oposición conjuntamente con organizaciones comunitarias. Y personalidades independientes, tengo entendido. Correcto. ¿No? Bien, me gustaría entonces establecer, ¿el DUFE es una organización que solamente existe como tal en Nueva York o se está planificando extenderla a otras áreas? Todavía solamente existe en Nueva York. Aquí fue que se inició, se fundó. Pero la idea es expandirlo hacia donde cohabiten los dominicanos, en otros territorios de Estados Unidos e inclusive en países como España e Italia, donde también habitan dominicanos. Bien, tenemos entendido que el DUFE tiene programado una actividad con el destacado periodista Marino Zapete. ¿De qué se trata? ¿Cuándo es? ¿Qué precio tiene? Si es cobrando, si es gratuita y dónde va a ser. Precisamente tengo aquí un volante, ¿no?, donde te indica que el conocido periodista Marino Zapete fue invitado por DUFE para que nos dé una conferencia que será el sábado 13 de mayo a las 7 de la noche en la Riverside Church, que queda en el 91 Claremont Avenue. Ahí pasa el tren 1 y pasa la guagua 4 y la guagua 15 hasta la 116, y ahí se camina, queda entre las 121 y las 122. ¿Cuál es el título de la actividad? El título es El secuestro de la institucionalidad dominicana, democrática en la República Dominicana. Eso es para el público en general. Esta actividad es para todos los dominicanos, latinoamericanos, el público en general que quiera enterarse
de cómo está funcionando el gobierno de República Dominicana, y es una actividad totalmente gratis, o sea que todo el pueblo está invitado. Yo llamaría a la comunidad latinoamericana, no solamente dominicana, que se pase por allí para que se entere de lo que está pasando en nuestro país. Bien, y en términos de otras actividades con el periodista Marino Zapete, ¿se está organizando algo aparte de esa actividad? Bueno, tenemos entendido que él también fue invitado para dar otra conferencia en Boston, pero ya de eso se encargarán otras organizaciones que lo han invitado para allá. Bien, profesor Morvan, muchísimas gracias por su comparecencia aquí en Controversia. Y a ustedes, amigas y amigos, todos los caminos conducen a la iglesia Riverside Church en el Alto Manhattan, y esperamos la asistencia entusiasta de toda la comunidad dominicana. Allá nos vemos. Controversias, un espacio de reflexión, entrevistas, comentarios y reportajes en torno a hechos y realidades. Controversias con Marino Mejía. Usted está viendo Prodotel. Televisión para todos. Controversias, un espacio de reflexión, entrevistas, comentarios y reportajes en torno a hechos y realidades. Controversias con Marino Mejía. Gracias, amigas y amigos, por permanecer en sintonía en Controversias. Y como siempre tenemos con nosotros al compañero Manuel Martes, quien encabeza este segmento de comentario en torno a política internacional. Bienvenido nueva vez, Manuel. Buenas tardes, Marino, de vuelta aquí a tu... Qué bueno que está con nosotros. ¿Y qué tenemos sobre el tapete? Hay muchas cosas. Hay muchas cosas, pero vamos a tratar de hacer tomar de cada cosa un poquito como si tuviéramos una mezcolanza. Sí, exacto, porque hay muchas cosas de interés para discutir. Podemos comenzar por Europa y las elecciones. Va a haber una segunda vuelta. Como ya estamos refiriendo a Francia. A Francia específicamente va a haber una segunda vuelta donde los candidatos que las encuestas decían que iban a quedar en primer y segundo lugar, así fue, Le Pen, Jean-Marie Le Pen y Macron. Recuerda que Macron es un desprendimiento precisamente del Partido Socialista, y bueno, los partidos del sistema ahora mismo quedaron fuera del juego político. Así veo. Es increíble, pero el primer, segundo y tercer lugar quedaron encabezados por personas que no estaban ligadas directamente a los partidos del sistema. Por ejemplo, el Partido Socialista quedó en cuarto lugar, descendió quedó un poco lejos, sí. Muy lejos, sí. Yo creo que como un 7% fue que sacó. Y creo que es una situación muy generalizada con relación a los partidos socialistas en Europa, que están cada vez más rezagados. Sí, por el problema del asunto, es lo que yo digo, hay que interpretar cada momento histórico. El problema de la crisis que se presenta en Europa no es un problema sencillo, y la población lo interpreta y lo siente en los bolsillos y en el estómago. Quiera ser o no, es así. Y cuando yo escucho a alguien que dice no, que los pueblos piensan con el estómago, es la necesidad primordial de un ser humano. Hay que resolver primero el problema del estómago. La subsistencia, ¿no? La subsistencia antes de tú comenzar a pensar y hacer filosofía, hacer música, hacer historia, lo que sea. Eso es esencial. Entonces, sabemos que en Europa muchos países europeos atraviesan por una crisis económica acentuada, y las medidas de ajuste lo que hacen precisamente es profundizar esta crisis. Porque las medidas de ajuste lo que buscan es asegurar las organizaciones financieras internacionales de que se les recupera su dinero. Exactamente, y por eso beneficia más a las capas superiores. Claro. Y bueno, ahora mismo la batalla está entre Jean-Marie Le Pen, que representa a la extrema derecha con un discurso parecido más o menos al de Donald Trump, un discurso nacionalista, cerrar las puertas a la inmigración, pero lo que más asusta
Europa es que ella ha planteado salirse de, o sea, hacer Se está peleando con su propia gente. Exacto, y hacer un referéndum para si se quedan o no en la Unión Europea, que tú sabes que ya Inglaterra está en proceso y ha sido aprobado ya, está en proceso de desligarse de la Unión Europea, y tenemos que de alguna manera entender que si Francia y los franceses deciden salirse de la Unión Europea, prácticamente ya esto va a ser el golpe definitivo que va a tener la Unión Europea, porque estamos hablando que entre Inglaterra, Francia y Alemania representan las tres principales. Son la base de sustentación de... Exactamente, y esto sería ya el golpe mortal para la Unión Europea. Por eso veíamos cuando Macron quedó en primer lugar en la votación, muchísimos presidentes de la Unión Europea lo felicitaron, sobre todo lo que más interesado está en que se mantenga la Unión caminando, y mostraban cierto regocijo. El problema es que todavía no se sabe, porque hay una intención de voto que se va a reflejar directamente en lo que podríamos llamar el voto duro en estos dos candidatos, pero hay muchos votos indecisos. Inclusive se habla de abstención, ¿no?, que anda por alrededor de un 20%, que eso sería, decidiría de qué lado se va a quedar la presidencia, ese 20%, si se deciden votar. O sea que es un porcentaje apreciable. Los candidatos tienen que emplearse a fondo ahora mismo para de alguna manera ofrecer algo que motive al votante a ir a las urnas. Pero yo digo que la abstención también es por una razón. O sea, la población, ese segmento de la población cuando decide no votar es porque está reflejando un desencanto precisamente con cualquier tendencia de que se presente en la política, porque considera que no han sido satisfechas sus demandas en términos económicos y políticos. Lo cual refleja, entiendo yo, Manuel, esa crisis general por la que atraviesan los partidos políticos y sobre todo los políticos tradicionales, porque la insatisfacción de la grandes mayoría es tan extensa, es tan grande y tan compleja, que no se sienten motivados para votar por ninguno, y muy particularmente por aquellos que de manera sistemática accesan al poder y no hacen lo que tienen que hacer. Eso es cierto, eso es cierto. Ese desencanto no hay otra manera de reflejar esa parte donde la población se siente desprotegida, que no sea quizás en no salir a votar. Porque de otra manera esos países no tienen figura jurídica donde el pueblo se sienta de alguna manera parte de las decisiones que se toman internamente. Y esas son de las cosas que tenemos que comenzar a replantear ahora en lo que llamamos las democracias en los países occidentales. Hay que darle más poder al pueblo, que hayan decisiones donde el pueblo necesariamente se vea reflejado, involucrado, para tomar, de alguna manera hacer que el rumbo que llevamos sea cambiado. Porque sentar la base sencillamente en ir a las elecciones cada 4 años, eso sabemos que de alguna manera ellos lo manejan. Los partidos políticos hacen promesas. Claro, ya es una especie de ritual. Exacto. Y a la hora de tomar decisiones, pues todo está referido a la división de los 3 poderes que tradicionalmente las democracias representativas se dividen. Manuel, ¿y tú te atreverías, en función de los datos que manejas y estas reflexiones que tú has hecho, a establecer algún tipo de predicción en Francia ahora mismo? Bueno, para mí ahora mismo preferiría esperar que se acerque un poco más las elecciones, porque está muy polarizada la fuerza, pero la postura de Mélenchon ha sido no decir nada. O sea, no decir nada también es una postura política. Claro que sí. Él no ha dicho que apoya a uno u otro candidato, pero que le ha dado la libertad a sus seguidores de que si ellos decidan que vayan a votar. Y se habla de que una parte de sus seguidores van a votar por Macron y otra por Jean-Marie Le Pen. Entonces tendríamos que esperar a ver cómo se desenvuelven, cómo se desarrollan los acontecimientos. Visto de un lenguaje muy dominicano, no se sabe dónde están los cuartos. No se sabe dónde están los cuartos todavía, porque al existir este porcentaje tan elevado de personas que dicen que todavía están indecisos o que probablemente no vayan a votar,
aunque a última hora pueden decidir si hay que votar, todavía no hay nada definitivo, aunque la derecha política en Europa, sobre todo lo que representan el establishment, están sudando en la mano porque el candidato de ellos evidentemente que es Macron, no Jean-Marie Le Pen. Sí, porque ya ha venido en una actitud que hay sectores que realmente no la asimilan. Es como aquí Donald Trump, el establishment no esperaba la victoria de Donald Trump. Y yo recuerdo cuando estábamos en el proceso de las primarias, nadie pensó que iba a llegar tan lejos. Y lo que menos pensaban era que iba a ganar las elecciones. Quizás Francia está asimilando las experiencias de Estados Unidos. Bueno, pero yo te digo, al final es el votante que decide. Claro que sí. Y recuérdate que las decisiones del votante, la conducta del votante muchas veces es impredecible. En un momento determinado, por alguna circunstancia, algún acontecimiento que suceda en los días próximos a las elecciones, puede hacer que mucha gente se decida ir a votar. Y las reglas de juego allá son diferentes a las reglas de juego en Estados Unidos, ¿verdad? Definitivamente que sí. Porque allí, hasta donde yo conozco, existe un voto electoral que es complejo, que muchos norteamericanos no entienden, ¿verdad? Y que el voto de la mayoría no es el que decide necesariamente. En Francia ya... No, en Francia es el voto directo. Ahora es una votación directa. El que coja, aunque sea 2 o 3 votos más que el otro, ya será declarado. Ese gana. Ese gana. Sí. Pero bueno, Manuel, yéndonos a esta retórica tan incendiaria que estamos viendo. Bueno. ¿Qué es lo que está pasando? Marino, comentaba eso contigo fuera de cámara y precisamente es algo que asusta, aterra. Y cuando vemos las noticias internacionales, pues muchos ciudadanos comunes como tú y yo y otras personas se me acercan a mí y me preguntan qué va a pasar si tenemos que correr. Y digo, bueno, pero ¿correr para dónde? Ese es el problema. De alguna manera yo he estado dándole seguimiento a todo esto, pero también he escuchado voces que dicen, señores, realmente esto es parte también del juego político internacional. Recuerda que hay una lucha en la política internacional recuerda que hay una lucha muy acentuada por controlar, tú sabes, ya determinadas áreas, de influir sobre ellas por razones económicas, fundamentalmente recursos naturales y eso. La hegemonía, ahora mismo ya estamos viviendo un mundo multipolar, quiera sí o no. Así es. Es así. Pero esta lucha no es una lucha fácil. Recuerda que en esa búsqueda de control del poder mundial, de zonas de influencia, de mercados y de recursos naturales, eso es un tanto peligroso porque las guerras de alguna manera se originan por ahí. Pero las voces que he escuchado, algunas voces que conocen al dedillo, porque son expertos en temas militares, dicen, señores, esto es una retórica, aunque durante la Guerra Fría la retórica era mucho menos incendiaria, mucho menos, que generaba mucho menos nerviosismo que ahora. Ellos dicen que no, que dar un paso de ese tipo no es una tarea, no es un asunto de la decisión que pueda tomar un individuo. O sea, estas son decisiones colectivas. Afortunadamente es así. O sea, no es que un individuo va a decir, vamos a iniciar una guerra, vamos a comenzar pues, a lanzar, a atacar un país con armas o bombas atómicas y eso no es así. Es una decisión que no la toma un hombre. Y eso sería cuestionado. Yo comparto contigo la expresión que dijiste al inicio de que esto no es fácil. Y no es fácil, Manuel y ustedes, amigos televidentes, por muchísimas razones. En primer lugar, el desarrollo del armamentismo bélico ha llegado tan lejos que realmente el uso, el empleo de todos estos componentes por parte de los países y la potencia que lo tiene, pone en peligro no uno que otro país, sino que pone en peligro el planeta mismo. Desde esa perspectiva se sabe que no es fácil y que todo lo que genera la posibilidad
de una guerra de esa magnitud todavía es mucho más difícil y que la situación que se genera en el ánimo del ciudadano, esa intranquilidad, ese nerviosismo y al mismo tiempo la imposibilidad de poder hacer algo porque todo está en control de esa grande potencia, también es un componente un tanto difícil. Y por otro lado es que, como señalaste, aquí hay deseos insaciables de controlar riquezas y fuentes de riqueza. Por eso vemos la situación, cómo se mueve alrededor de Rusia por sus grandes potencialidades en materia de recursos, cómo se están moviendo las cosas en Venezuela, que es uno de los países con mayores recursos en materia de hidrocarburos, cómo se mueve el deseo del control de todo lo que tiene que ver con las cuencas amazónicas, por el recurso del agua, que también, Manuel... Es un recurso escaso. Claro, claro. Y déjame decirte que el agua se está vendiendo más cara que la gasolina. Si nosotros le echamos hilo al bollo, hacemos los cálculos en blanco y negro, tú sumas y restas, te das cuenta que un galón de agua, ¿no?, cuesta prácticamente más que un galón de gasolina. Sí. No, cuesta más, cuesta más. Y lo que eso significa, porque se están agotando los recursos hídricos en muchísimos países y tendrán que ser alimentados supliéndoles agua de otro sitio, ¿no? Y los grandes potencias como Estados Unidos, Rusia, China, etcétera, están pensando en eso. Sabemos que Europa, una gran parte de Europa, por ejemplo en España, el agua no es un recurso que tú puedes usar como tú usas en otras latitudes, que tú te puedes bañar 4 o 5 veces al día. En España y otros países europeos ya hay más controles respecto a ese recurso. De modo que comparto contigo el asunto de que la situación está difícil. Sí, muy difícil, pero el llamado que le hacemos a la población es que mantenga la calma. Yo sé que este nivel de retórica tiene un propósito. Claro, uno lo visualiza de una manera que piensa, bueno, esto se va a calentar de un momento a otro. Han habido intercambios muy serios, como recientemente la respuesta que le dio el representante de la Duma rusa a unas declaraciones que dio el ministro de Defensa inglés. Bueno, uno piensa, estamos a la vuelta de la esquina, estamos... Fueron duros los pronunciamientos, sí, ¿no? muy duros. Y dice, estamos a la vuelta de la esquina, estamos ya prácticamente en un enfrentamiento. Pero no es así. Es una decisión extremadamente difícil porque, aunque muchos llaman que podría haber un enfrentamiento limitado, no creo que entre potencias nucleares haya un enfrentamiento limitado si comienzan un intercambio. Es muy difícil que eso se pare. No, es muy difícil, no se pararía. Yo pienso que eso es y es mejor evitarlo. Por eso, cuando Donald Trump decidió mandar 59 misiles ahí a la base aérea de Siria, ellos le avisaron a los rusos primero porque no querían ningún tipo de malentendido. Entonces, todavía ellos se comunican y ya se restablecieron los canales de comunicación. Sí, así veo. Rusia lo cortó, pero ya lo restablecieron. O sea, que eso es para evitar cualquier malentendido y que por ahí la cosa siga, tú sabes, escale a una situación mucho más peligrosa. Bien, Manuel, muchísimas gracias. El tiempo se ha impuesto como siempre. Y a ustedes, amigos y amigas, muchísimas gracias por la generosidad de su atención en Controversia. No olviden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono 347-697-3161 y a través de nuestro correo electrónico mmmkkam@hotmail.com. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora. Será pues hasta entonces. Controversias, un espacio de reflexión, entrevistas, comentarios y reportajes en torno a hechos y realidades. Controversias con Marino Mejía. Usted está viendo ProDoTEV. Televisión para todos.